Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. But you only need the love. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. But you only need the light. Demostrando, creo que una vez más, con mucha categoría, porque el primer cuarto tuvieron algunas complicaciones, si se quiere, pero después toda la jerarquía que está demostrando este Quinza lograron sacar un partido adelante que creo que es bastante complicado. No, en principio sabíamos que Boca es un equipo con buenos jugadores y que había jugado muy buenos partidos de visitante, con lo cual merecía nuestro máximo respeto. Me parece que comenzamos bien, 15-5, y después nos pusimos muy displicentes
no solo nos defendimos, sino que le dejamos la iniciativa, abusamos de algunos tiros y algunas pérdidas, y por suerte en el cierre del primer tiempo abrimos un score de 11 puntos que empezamos a pensar ya en construir una victoria. El segundo tiempo lo hicimos mejor. Creo que lo importante de todo esto que es cuando llamás al orden, se requiere el término para ir en un minuto, creo que los jugadores rápidamente entienden qué es lo que vos pedís. Y eso te permite por ahí en un partido cambiar cosas sobre la marcha. Definitivamente, además hoy nos permitió cuidar a Robert Batlle para que juegue 19 minutos nada más, porque venía de jugar 37 el otro día con Obra y tenemos que jugar de nuevo el sábado. Y me parece que, no, yo los jugadores no tengo nada que decir, estoy enamorado del equipo. Me parece que a veces tengo que hacer algún llamado de atención porque queremos acomodar alguna cosa o hacer algún cambio y no pasa, digamos, más que eso. Realmente, ¿cómo le puedo decir algo a este equipo, no? O sea, todo lo que está haciendo hasta ahora es muy bueno. Y bueno, también tienen la madurez suficiente para saber que nos quedan 18 partidos por delante y lo mejor por venir. La importancia de que rápidamente Mainoldi se ha acostumbrado a este equipo y por ahí hoy le diste muchos minutos pensando en que Robert había jugado 37 el otro día, te permiten con un jugador como Mainoldi por ahí suplir esa diferencia con Robert. Sí, sí, exactamente. Sabemos que pueden jugar juntos, que en un momento pueden alternar. Leo tiene un tamaño para jugar en la doble función, 4 y 5, y si bien es un 4 natural, en algunos pasajes del juego, en alguna formación se lo puede utilizar en esa situación y bueno, queríamos que juegue porque queremos que vaya terminando de aprender el sistema, todavía le falta, él está trabajando aparte extra para poderse bien, estamos contentos con su llegada también. Creo que también una importante muestra de coraje, digo, hoy sin un jugador, y ya hace varios partidos claves en el equipo de ustedes como es Tintorelli, sin embargo, da la cara el equipo, cuando falta un jugador, el resto se acostumbra y se amolda a eso para suplantar a ese jugador. Sí, nos vino muy bien jugar muchos partidos al comienzo de temporada con un extranjero menos, con un jugador menos, hasta que llegó Daniels y después llegó Mainoldi, ¿no? Me parece que eso nos hizo bien porque nos permitió multiplicarnos en algunos jugadores y que sepa que todos pueden rendir. Tenemos diferentes formaciones para utilizar, con lo cual podemos siempre estar cubiertos. Nada, de mérito de los jugadores. Gracias, Silvio. Muchas gracias. En algún momento se les complicó el partido, después en el segundo cuarto sí, vienen haciendo lo que ya nos tienen acostumbrado. Sacaron una diferencia y después la supieron mantener. Sí, ellos nos presentaron dificultad el primer cuarto hasta fines del segundo. Una defensa, esa zona combinada y bueno, hasta que la pudimos resolver y sacar el partido y después disfrutarlo un poquito más. Sin duda que en los últimos minutos, por ahí del último cuarto, perdón, ya se los veía un poco más relajado en el buen sentido, por ahí disfrutando el juego y ya perdimos la cuenta, cuántas victorias seguidas van. Sí, no lo tenemos en la cabeza y sí, la idea es poder sacar los partidos lo antes posible para poder entrar en la rotación y no tener que sobrecargar de minutos a ninguno de nuestros jugadores y bueno, que también los juveniles puedan tener un poco de participación. La importancia de hoy es que no estuvo Damián, pero creo que el equipo se solidarizó con eso y lograron por ahí suplantarlos en momentos claves donde tenían que aguantar por ahí los grandotes de Boca. Sí, cuando siempre hay una baja, siempre alguno lo suple y alguno se tiene que crecer un poco en el rol para poder suplir esa baja que es la de Damián, que es una pieza muy importante en nuestro equipo, pero bueno, por ahora lo vamos llevando bien. Gracias, Lucas. No, gracias a vos.